Hola Ángel, muchas gracias por Hola, aceptar ¿qué esta tal? entrevista. Mucho Mi gusto. nombre es Pedro. Fíjate que ahorita escuchándolos, me gustaría saber y creo que es un punto importante. No sé si es posible que nos des como un currículum de tu clínica, no datos precisos, sino solamente dónde se ubica, cuántos años tiene funcionando, si tienes un equipo, cómo es tu equipo, y Claro. pues en esencia, así muy general, como para darle esto de intro también y que nuestro profe sepa, acerca de quién estamos entrevistando. Claro, bueno, mira, yo como tal tengo una formación como fisioterapeuta. Ya en el ramo de la salud tengo aproximadamente 8 años, 8, 9 años más o menos. Eh, Me he especializado en diferentes situaciones como terapia manual. Actualmente estoy trabajando algo que se conoce como el alfabiotismo, que es una rama de la quiropraxia. Y estuve trabajando o he trabajado con distintos clientes desde hace 7, 8 años como tal. Primero en una empresa, trabajé para una empresa y actualmente hace aproximadamente 4 años yo empecé con mi clínica como tal. Eh, Esto surge a raíz o con la necesidad de pues, poder llegar a más personas de un ámbito más interpersonal, de ya no tener un intermedio, sino yo dedicarme de lleno a esto. Actualmente mi negocio, pues únicamente estoy yo trabajándolo, no tengo empleados directos, porque estamos en forma de buscando la manera de crecer para poder, pues obviamente abrir puertas y oportunidades para brindar algún empleo formal, pero por el momento solo lo estoy trabajando yo y actualmente llevo dedicándome en esta rama que estoy trabajando al día de hoy aproximadamente 3, 4 años. Estábamos ubicados en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ok. Eh, Aquí tienen pues su clínica cuando gusten. No, muchas gracias. Gracias. Sí, es importante, gracias que nos pongas en contexto acerca de tu empresa, porque el emprendedurismo o el emprendedor, bueno, el emprender un negocio, este, siempre genera estos retos de cómo yo me voy a presentar a los demás, ¿no? Y en Claro, este sentido, si me permiten, entonces me gustaría preguntarte, ya sé que seguramente tienes ya a tus pacientes, pero ¿qué canales de mercadeo, de marketing utilizas con las empresas? Es decir, ¿es de manera directa? ¿Utilizas Facebook, alguna otra red social? ¿Haces convenios con alguna empresa? ¿Cómo mercadeas esto? ¿Cómo es tu marketing para venderte más? sí, claro. Hemos intentado, bueno, he probado diferentes tipos de marketing, desde volanteo, desde perifoneo, radio, redes sociales, pero la que más he notado que mayor impacto presenta en al menos mi público o mi cliente como tal es a través de Facebook, publicidad a través de Facebook y de radio. Es donde más aceptación hemos tenido, ya que las redes sociales considero que son bien importantes, aunque pueden ser también una arma de doble filo si no sabemos ocuparlas como tal. Muchas gracias. Pues no sé si alguno de ustedes, compañeros, quisiera continuar con alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Ángel. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia de Alpha Center de otros negocios en el sector? O sea, ¿qué te diferencia a ti? Principalmente lo que nos diferencia es que nosotros le damos el seguimiento a las personas como lo que son, como personas, como humanos. Les damos esa atención, ese espacio, esa educación, porque principalmente cuando acuden con otras empresas, los ven como un número más, como, bueno, un cliente ya llegó, listo, se va. Y aquí no. Aquí buscamos conectar con el cliente, con el paciente en este caso, poder llegar a encontrar el epicentro de sus necesidades y atacar desde ese punto para darle una mejor solución. Ok, muchas gracias. Y por último, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente tu empresa? Actualmente estamos buscando crecimiento. Crecimiento, hemos estado trabajando muy bien, pero necesitamos crecer un poquito más.
Estimamos que probablemente podamos crecer un 20-25% en un lapso de un año aproximadamente. Esperemos que sea un poquito más, pero eso es lo que estamos buscando. Poder hacer un poquito más retención de clientes, un poquito más la retención. Estamos trabajando en esa parte, la retención de los pacientes. Y principalmente esas dos. Mejorar el marketing también, porque a veces puedes agobiar un poquito al cliente con tanta publicidad y que no sea repetitiva. Necesitamos dar nuevas ideas y hacer que probar nuevos métodos para poder enganchar al cliente y que pueda llegar y que permanezca con nosotros, que nos elija principalmente. Esos son nuestros retos que buscamos. Mejorar nuestro marketing y tener un crecimiento aproximado del 20%. Ok, muchísimas gracias. No sé si tengan algo más que comentar. Sí, a mí me gustaría ir cerrando, Ángel, para no quitarte tanto tiempo. No, Oye, adelante, adelante. decías que uno de tus objetivos o una de las partes fundamentales que diferencia tu clínica de otras, yo creo que tuviste mucha experiencia en el tema de pertenecer a una y entonces ese modelo, no hacerlo igual, sino Claro. mejorarlo. Identificaste ahí como que los retos para consolidar que tuvieras esta satisfacción al cliente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo mides tú esa satisfacción? O sea, eh, ¿cómo sabes tú que tu cliente es satisfecho? Obviamente porque haces un seguimiento o una reconsulta, pero ¿qué haría a ti a pensar que tu empresa, con respecto a la satisfacción del cliente, te da a ti un visto bueno? Claro, sí, justo como lo mencionas, cuando nosotros empezamos Alpha Center buscamos los puntos débiles de qué es lo que estaba pasando en el negocio para poder nosotros mejorar en ese ámbito. Es decir, como lo comentaba, buscamos conectar con el paciente o con el cliente en este caso para poder hacer una relación interpersonal, que no solamente se sientan como un número más, que podamos pues hacerlos, entre comillas, parte de nuestra familia. ¿Cómo cómo lo magnificamos? ¿Cómo medimos el nivel de satisfacción? Cuando un nuevo cliente ingresa con nosotros, se le hace un cuestionario previo para una anamnesis, para saber cómo llegó, cómo se encuentra, qué Ujú, tipo de dolor tiene, todo. Se les ujú, da un seguimiento dependiendo de la cantidad de sesiones que necesiten, aproximadamente 4, 5, 6 sesiones, 10, dependiendo. Sesión tras sesión se van tomando esos puntos en cuenta y vamos midiendo el nivel de dolor, de percepción del dolor, cómo llegaron en el ámbito emocional, porque en este ámbito llegan personas muy desesperadas, llegan personas obviamente por el dolor, con mucha ansiedad, mucho estrés, llegan de malas. Entonces, tenemos hacemos una entrevista previa y una entrevista posterior para poder comparar una con la otra. Esto a través de un seguimiento puede ser desde 2 sesiones hasta 10, 15, 20 sesiones, dependiendo de la necesidad del cliente. ok, entonces, según lo que entiendo es que tu satisfacción es una, si el cliente, pues obviamente regresa, ¿no? Tú le dices, Claro, ¿sabes qué? Necesitas 10 sesiones y esas 10 sesiones las acaba cabalmente, ¿no? Desde la claro. 1 hasta la 10, entonces eso quiere decir que el cliente está satisfecho de del servicio que tú estás otorgando, ¿no? Sí, Y la correcto. otra es, pues, cada vez llegan pacientes nuevos, tal vez a lo mejor, no sé, preguntas, ¿y quién lo recomienda? O incluso ellos sin tú preguntar te dicen, no, ¿sabe qué? Pues me recomendó el señor, la señora tal, que estuvieron con Claro. usted y bueno, sé que van a tener buen tratamiento. Claro, sí, justo como lo mencionas, yo soy muy partidario de que no hay mejor publicidad que la de boca a boca, la que transmite cliente a cliente. Y mayoritariamente eso sucede. Llegan pacientes recomendados por otros pacientes o porque fulanito le dijo de tal, me contaron sobre ti, ¿sabes qué? Yo confío mucho en tu trabajo y en lo que puedes hacer. Entonces, también eso puede ser un buen medidor de satisfacción para nuestros Perfecto. clientes. Bien, pues muchas gracias, don. No, de qué, gracias a ti. Relacionada con qué tipo de clientes dirías que representan el segmento más importante para Alpha Center.
Bueno, realmente el tipo de clientes que Alpha Center busca o en quien se enfoca son personas adultas de un promedio de 30, 60 años, un poquito más, pero el promedio es 30, 60, ya que son las que mayoritariamente requieren nuestro servicio. Ok, excelente. Y por ejemplo, ¿cuáles son las principales necesidades que estas personas pues buscan resolver o que ustedes apoyan a resolverles? Bueno, Alpha Center se enfoca en ayudarles con temas de estrés, dolor físico, ansiedad, tensión, dolores de cabeza, cuello, hombros, espalda. Entonces, el tipo de cliente que acude con nosotros es principalmente eso, personas con dolor físico, cansadas, estrés de la rutina del día a día, estrés laboral. Entonces, ese es nuestro enfoque principal. Va, súper. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, don. No, de qué, gracias a ti. No, te agradecemos mucho tu tiempo y por tomar la llamada. No hay de qué, gracias a ustedes por Sí, darme la muchas gracias, oportunidad. Ángel. Muchas gracias, Ángel. Saludos. Gracias a ustedes, saludos. Gracias.